Dale, A por mí me favor. parece. ¿Alguien puede? Sí. No, si Les me pasan agradecería. anfitrión, yo grabo. Ahí Gracias, se me Laura. estaría grabando. Ahí puse grabar y dice grabando, así que Ahí está, ahora sí. perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Romy. Bueno, gracias. Muy bien. Quiero compartir un poco el aula. Vamos a volver a recorrer el aula. Tampoco me deja compartir pantalla. Qué extraño, ¿no? Porque sos hospedadora, pero vamos a ver. No me deja, le pongo compartir y no me habilita para compartir. Bueno, pruebo una vez más. No. Laura Castiñeira, que estás por ahí. Laura Castiñeira es una colega, es profe de la Comisión 2 de Villaguay y está Si compartiendo me con nosotros pasan en el un host, encuentro. yo comparto. ¿Te fijas si me podés compartir en la aula? ¿Alguna de Sí. las aulas? Necesito que me pasen un host. Pero Neri, que corté uno de un lado que no era nada que ver. Corté una de un lado que no era nada que ver. Estoy bajando la secuencia que tengo. Sí, son lindas. No sé si vos mismo, Lau, me podés pasar un hospedador o un coanfitrión o un algo como para que yo pueda compartir. Ahora me estoy fijando por eso. Hay algo ahí que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Las Bueno, no tengo desesperemos. a María Lo Laura vamos a como resolver. anfitriona y a Adriana como coanfitriona. Quizás alguno de ustedes. Fíjate si me podés pasar, Adriana, a el usuario María Laura del Franco. Sí, eso estoy intentando, pero no me lo está dejando hacer. Ese es el tema. Bueno, estamos un poquito atados Hoy está complicada. con el dueño del host. Sí. No nos pasan la pelota. Bueno, no hay problema. Yo para no hablar en el aire, porque Mientras yo le escribo, me parecía María Laura, interesante que podamos, sí, mostrar el ¿te campo. parece que le escriba a los chicos mientras tanto para que nos solucionen y vamos avanzando y te Bueno, aviso vamos cuando- por eso, vamos avanzando y yo no quería hablar en abstracto, pero bueno, vamos a empezar y vemos. Les recomiendo, si quieren, si tienen posibilidad, si están en un dispositivo que lo permite, ir abriéndose una pestaña con el aula virtual. Vieron que, creo que fue puntualmente en el día de ayer, nos cambiaron el campus. El acceso, cuando ustedes entraban, tenían la posibilidad de loguearse con su usuario y contraseña. Y ayer cambiaron la posibilidad de entrar directamente. Tenemos que primero seleccionar, cuando ustedes entran al aula virtual, van a encontrar como dos recuadros. Uno que es el campus nuevo, digamos, que es el que está a la izquierda, y uno que es el campus con los cursos anteriores. Nosotros entramos como curso anterior porque iniciamos antes de marzo de este año. Entonces entran en el recuadro verde que está a la derecha. Y una vez que entran ahí, se van a poder loguear. Digo, para que no se asusten si no entraron entre ayer y hoy al aula virtual, por ahí eso desconcierta un poquito. Y una vez que entramos, bueno, empezamos a cursar. Ustedes empezaron el 25 de febrero. Esta primera materia es la materia inicial de una carrera, de una formación universitaria que ustedes, bueno, decidieron, tomaron la decisión de afrontar, de iniciar este recorrido que se entrama un poco con el título que ustedes ya tienen. Todas somos profes acá, de distintos niveles, con trayectorias y recorridos diferentes seguramente, pero iniciamos acá nuevamente en el lugar de estudiantes para darle continuidad a esa formación de base que ustedes tienen. Y esta primera materia con la que se encuentran, que se llama Nuevos Entornos y Lenguajes, la producción del conocimiento en la cultura digital, que tiene ese nombre tan extenso que nosotros la apodamos Nuevos Entornos, pero tiene un nombre muy extenso porque nos dice muchas cosas. Intenta sintetizar algunas cuestiones que son importantes dentro de lo que es la cultura digital y también fundamentalmente y principalmente, que es hacia donde nosotros dirigimos la materia, en lo que tiene que ver con insertarse en el mundo académico
en el marco de la cultura digital. Cuando hablamos de nuevos entornos y nuevos lenguajes, no hablamos solamente de que vamos a aprender aplicaciones, de que es importante que sepamos manejar la computadora o el celular. Vamos a pensar un poquito más allá de los aparatos. Y se acuerdan que esto lo trabajamos, empezamos a leer algunas cuestiones sobre qué entendemos por tecnología. Cuando decimos nuevos entornos, estamos hablando de espacios que son novedosos, que son diferentes, y que también están vinculados a nuevos lenguajes. Y acá tenemos que pensar que nuestra comunicación habitualmente en los entornos académicos está vinculada fuertemente a lo escrito, a lo oral, pero que también empiezan a cobrar mucha relevancia lo que tiene que ver con lo audiovisual, con las imágenes, con formatos que son diferentes de lo textual. Entonces ahí tenemos como otra capa para pensar. Los entornos que se van configurando en esta nueva cultura digital, los lenguajes que hacen a esos entornos y a los modos de participar en estos entornos. Y ahí el título sigue y tiene que ver con la producción de conocimiento. ¿Cómo se produce hoy conocimiento? Por supuesto que cada disciplina tiene su propio quehacer, tiene su propia metodología. No nos referimos a eso, sino nos referimos a los modos en que la interacción se da al momento de producir el conocimiento. Básicamente en la cultura digital lo que tiene que ver con empezar a entrar en una idea de cultura colaborativa para la producción del conocimiento. Y entonces el recorrido de la materia plantea de alguna manera alguna pincelada semana a semana que tiene que ver con estas cuestiones que anticipa el título de la materia. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Avanzamos? Bueno, yo les cuento, ustedes si quieren mientras, y si tienen posibilidad, van haciendo el recorrido, van revisitando el aula, ya la conocen, la vienen usando hace 4 semanas, pero vamos a volver sobre cada una. Yo voy a tratar de ser lo más explícita posible acerca de qué estoy hablando, en dónde me voy a detener, dado que no se los puedo mostrar y no lo podemos recorrer en pantalla. Creo que con lo primero que nos encontramos cuando empezamos esta materia fue con un espacio que está destinado al aprendizaje, un espacio que es virtual. Es el aula virtual, y ese aula virtual está en el marco del campus de la Universidad Nacional de Burlingame, ¿sí? Tenemos un campus virtual donde se encuentran, sobre todo en este momento, ¿sí? Que tuvimos que virtualizar la oferta. Ay, muchas gracias. Tuvimos que virtualizar la oferta de las cursadas, de las materias, por el contexto de la pandemia. Entonces, todas las aulas de todas las materias, de todas las sedes de la Universidad de Burlingame, de todas las carreras, están en este entorno, en este campus virtual. Ahí creo que Por estoy supuesto, compartiendo, ustedes, ¿no? cada uno, Perdón. cada una, ahí estamos viendo. Sí, muchísimas gracias. Ahí estamos Buenísimo. viendo la pantalla, estamos viendo nuestra primera pestaña. Entonces, en este entorno van a ver que arriba está el logo de la universidad, está el nombre de la materia, más arriba tenemos algunos iconos que son espacios que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con el perfil que cada uno, cada una tiene en ese espacio virtual, ¿sí? Todos, todas tenemos un usuario en esta plataforma, y ese usuario debería estar identificado, y lo intentamos trabajar en la primera parte de la materia, con una imagen, con una pequeña descripción. ¿Por qué? Porque es el modo de mostrarnos en el entorno de la universidad, de que nos reconozcan, ¿sí? Entonces es importante, cuando empezamos a transitar estos nuevos entornos, tratar de construir un perfil. Construir un perfil significa que yo pueda compartir una imagen, que en general en los ámbitos académicos es una foto personal, pero que también podría ser una imagen que nos represente metafóricamente, podría ser una obra, si ustedes por ejemplo son artistas, ¿sí? Podría ser otro tipo de imagen. En el ámbito académico en general utilizamos una foto de perfil. Y también utilizamos una descripción. En esa descripción podemos contar, por ejemplo, cuál es nuestra formación, cuáles son nuestros intereses. Si nos posicionamos como estudiantes, podemos pensar qué materias estamos cursando, qué orientación vamos a hacer en la carrera, en los casos en los que hay una orientación específica.
¿Por qué es importante esto? Porque cuando tenemos que entrar en contacto con otros colegas, otras colegas, nosotros podemos recurrir, ¿sí?, a ese perfil para poder reunirnos. Y esto lo vamos a conectar con parte de lo que estamos transitando en esta última parte de la materia. Reunirnos con colegas en la virtualidad, con colegas que quizás no conozca, pero tengo que poder acercarme de alguna manera por algunos puntos en común. Bueno, el perfil en el campus puede ser una manera de darnos a conocer. Y esto es importante también porque desde este pequeño lugar reflexionamos en los usos, en las configuraciones de nuestros perfiles fuera de este ámbito, en otros espacios digitales, donde también es importante la configuración de estos detalles que hacen a nuestra identidad digital, cómo nos mostramos en Internet y cómo accionamos, cuáles son las huellas que vamos dejando en nuestras publicaciones, en nuestras interacciones, en los diferentes entornos en la web. Bueno, volvemos a nuestro campus. Decíamos, hay algo que tiene que ver con el entorno más grande de la universidad, y entonces ahí tenemos como esa primera franja que nos orienta acerca de dónde buscar determinada información. Vieron que el campus está organizado por algunas secciones, mis cursos, puedo entrar por los cursos que accedí recientemente, el área personal, y van a ver que muchas veces podemos entrar a la materia desde diferentes puertas de entrada, ¿sí? No hay un único lugar. Tenemos que empezar a entender estos entornos como espacios que no tienen una lectura lineal, es decir, más allá de que yo para entrar necesito loguearme, y es en general el primer paso para acceder a entornos virtuales que son cerrados, como el de la universidad, y luego lo puedo recorrer de la manera que me sea más práctica, más útil. No hay una sola forma de hacer el recorrido una vez que uno entra. Y esto es importante porque tiene que ver con esa primera semana donde nos presentamos, donde la idea era conocer el aula virtual, tocar todos los botones, entender que nada se va a romper y que tenemos que poder apropiarnos de ese entorno para poder transitar la cursada. ¿Qué va a pasar? Ustedes ahora están ya en conocimiento de cómo es este aula. Las aulas de las materias son similares, pero no son todas iguales. Entonces van a ver que el entorno del campus va a permanecer, pero posiblemente haya diferencias entre la organización. Como hay diferencias en las propuestas de enseñanza, como hay diferencias en las aulas físicas. Cuando uno entra a un aula, a algunos profes les gusta utilizar determinados materiales, o incorporan las paredes de las aulas a la propuesta que van a desarrollar cada día, o las aulas tienen plantas, o tienen imágenes que ilustran determinadas cosas. Bueno, las aulas son en su estructura similares, pero diferentes. Entonces, siempre recomendación, primera semana, tomarse ese tiempo para recorrer el aula, para entrar en todos los botones, en todas las secciones, identificar cuál es el uso que le vamos a dar en el aula virtual a cada una de esas secciones, ¿sí? Y acá, en la primera parte de la materia, en esa primera semana, nosotros teníamos en esa pestaña que ahora nos está mostrando Romina, si podemos bajar un poquito, algunos espacios particulares que tienen que ver con esa primera pestaña que en general es la presentación de la materia. Vamos a encontrar seguramente los programas, las orientaciones, el encuadre de la cursada, vamos a encontrar foros de novedades, ¿sí? Y es muy importante el foro de novedades, en nuestra materia fue fundamental, todos los jueves, ese aviso de que abríamos un nuevo bloque, las indicaciones sobre cómo vamos a trabajar en la semana. Lo que las profes y los profes publicamos en ese foro de novedades les llega a ustedes al correo electrónico que tienen registrado en el perfil de usuario del campus. Entonces, muy importante revisar el correo, muy importante tener actualizado el correo con el que están registrados en el perfil del campus, porque si es una cuenta que no revisan asiduamente, se están perdiendo la información. Y si no me manejo con el mail, tengo que entrar muy asiduamente al campus. Entro en este espacio que es como una cartelera, tengo que leer los mensajes, tengo que organizar mi semana a partir de esa información. Ustedes están en una cursada que es muy intensa, muy intensa. Tenemos 5 semanas para cada materia, entre 5 y 7 semanas, depende de la materia. Entonces,
es un ritmo muy intenso y hay que estar como permanentemente con la materia en la cabeza, ¿no? Bueno, a ver qué novedades hay, qué pasó en los foros, qué hay que hacer esta semana, y hay que tener mucha capacidad para organizarse, ¿sí? Una de las cosas que aparecía, y yo les fui mencionando también en algunos audios, tiene que ver con entrenar la autonomía en la cursada. Nosotros apostamos mucho al trabajo grupal, al trabajo colaborativo, pero hay algo del orden de la iniciativa individual, de la organización individual de ustedes como estudiantes, que hay que empezar a entrenar, ¿no? Hay que poner en movimiento. Quizás muchos vienen de su reciente formación, pero algunos por ahí retoman después de un tiempo. Bueno, hay que volver a ese ejercicio de alumno, de alumna, de poder conectarse y organizarse con el tipo de cursada y con lo que la cursada requiere. Y ahí también fundamental tenemos el foro de consulta. El foro de consultas es un espacio que tenemos que poder visitar también asiduamente, no solo cuando tenemos una duda, porque el foro de consultas es un espacio compartido y no es solamente un mensaje que la estudiante le deja al docente, a la docente para que responda. Es un espacio donde, por ahí ustedes ahora son nuevos en la cursada, pero donde todos podemos aportar, porque hay preguntas de un compañero, una compañera, que quizás ustedes ya resolvieron y pueden darle una ayuda. Entonces, adelante, yo los invito a intervenir, a poder darle una palabra de ayuda a quien está cursando, aunque no la conozca, no lo conozca, pero por ahí yo ya lo resolví y le sirve, y lo vi antes que el docente, y lo puedo responder. Anímense, es un espacio abierto. ¿Y por qué yo les insistía tanto con el foro de consultas? Porque esta propuesta de formación que ustedes están iniciando es una propuesta masiva. Entonces, no tenemos una comunicación uno a uno, ¿sí? No es un espacio que por ahí similar a otras experiencias que ustedes tuvieron, que son más personalizadas. Bueno, esta es una experiencia de cursada en la masividad. Y eso implica que tenemos que poder empezar a funcionar como un colectivo. Por eso fíjense que el punto de llegada, donde terminamos la materia, tiene que ver con la producción en colectivo, con empezar a pensarnos como una cosa mucho más amplia. Entonces, yo fomento mucho en ese sentido que usemos el foro de consultas. El foro de consultas y que participemos en el foro de consultas. Porque el foro de consultas no es una mensajería instantánea. ¿Qué quiere decir? Por ahí yo voy a hacer una pregunta y la hicieron más arriba. Entonces por ahí ya la tengo respondida. Hay que leer, hay que ir recuperando las preguntas que hay y las respuestas que hay. Y también, digamos, hay que ver de qué manera participo. Vieron que una de las cosas que trabajamos también en ese primer bloque de la materia, tenía que ver con el tipo de comunicación, ¿no? Cómo participar en un foro, cómo escribir un mail. La verdad es que si uno a priori lo pensara, son cosas obvias, ¿no? Bueno, todos sabemos escribir correos electrónicos, los venimos usando desde hace mucho tiempo. ¿Qué diferencia habría con un foro, que también tengo que escribir un mensaje? Y nosotros lo traemos acá, principalmente porque lo ponemos a jugar en relación a la comunicación académica, ¿no? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta de eso que yo ya sé hacer? Porque técnicamente me manejo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la materia es nuevos entornos y lenguajes? Entonces ahí tenemos que empezar a recuperar de qué manera yo tengo que comunicarme en un entorno que es virtual y que es académico. ¿Cómo tengo que escribir un correo? ¿Cómo me tengo que dirigir en un foro? ¿Qué información necesito sí o sí compartir? ¿Sí? Si yo tengo que hacer un reclamo a la universidad, tengo que comunicarme con la coordinadora. Bueno, si yo no doy cuenta de mi usuario, mi DNI, digamos, no ubico al otro más específicamente en el problema que tengo, en la duda, es muy difícil después poder dar respuesta lo más rápido posible a eso. Entonces, empezar a delimitar, ¿no? ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo lo tengo que preguntar? ¿Qué información necesita mi destinatario para poder responder a esa pregunta? Lo mismo en el foro es un espacio, decíamos, de diálogo, de participación. Entonces tengo que tener en cuenta que hay otra leyéndome. No es solamente que el docente me va a calificar o va a leer mi participación. Nos estamos leyendo. En particular, como es una materia inicial, no proponemos en las actividades un intercambio que implique un debate, una discusión de ideas. Simplemente
eran en un principio intervenciones para poder empezar a foguearnos en esto de compartir algunas intervenciones en el foro. Pero empezar a tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Tengo que poder participar con un fundamento, tengo que tener algo para decir, y ese algo para decir está vinculado siempre a lo que estamos trabajando en la materia, en esa semana, en esa unidad, ¿sí? Compartir algo de mi lectura. Vieron que los textos no nos dicen lo mismo a todos y a todas, ¿sí? Cada uno va leyendo desde su interés, desde su enfoque, desde sus lecturas previas. Entonces recuperamos muchas veces cosas diferentes de los textos, y en esa puesta en común podemos ir entramando esas diferentes miradas. Por eso es importante leer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Si estoy teniendo una dificultad para comprender el texto, o no termino de resolver la actividad, puedo leer las participaciones del resto, a ver cómo lo hizo, cuál es la diferencia entre lo que yo pude hacer y otra. Y ahí encuentro, mira qué bien, qué vuelta que le dio, yo no estoy pudiendo hacer esto. Eso tiene que ver también con empezar a construir cierta autonomía, esto que decíamos, ¿sí? Porque, insisto, la propuesta que ustedes están empezando a transitar es una propuesta de masividad y requiere que ustedes puedan ir fortaleciéndose en ese perfil más profesional que vamos a construir en este recorrido. Hasta acá vamos bien, agotamos esa primera pestaña, esa introducción a los entornos, a los lenguajes, a la materia. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Tenemos de la mano de esa primera pestaña, una pestaña que era la introducción, ¿sí? Y ahí en la introducción teníamos un planteo, un paneo general de cómo iba a ser la materia, para que ustedes pudieran conocer las temáticas, ¿sí? Teníamos una presentación interactiva que la hicimos en Genially, muchos y muchas lo conocen seguramente, lo menciono porque, bueno, quizás a veces genera curiosidad y ganas de hacerlo también, de llevárselo a sus propias propuestas. Es interactiva porque ustedes pueden ir tocando y descubriendo más información sobre la presentación. Y entonces ahí teníamos, bueno, algunas cuestiones como para ir entrando en la materia. Eso fue nuestra primera semana, conocer cuál iba a ser el recorrido y conocer cuál iba a ser el espacio. Conocer también quiénes eran nuestros compañeros y compañeras. Y teníamos ahí la presentación. Después ya empezamos a trabajar temáticamente, ¿sí? Vamos a ese primer bloque 1A, y en ese primer bloque 1A teníamos nuestras primeras lecturas, teníamos una serie de videos para empezar a trabajar, ¿se acuerdan? Y teníamos un foro para participar, donde queríamos que ustedes pudieran leer y a partir de esas lecturas recuperar algo de la experiencia personal. Entonces, queremos que ustedes hagan ese trabajo de poder pensar en algún momento de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, vinculado a la tecnología, sobre todo en muchos casos, digamos, tuvo que ver con la tecnología digital, en muchos casos tuvo que ver con recuperar este último año, ¿sí? Esta experiencia en la escuela, en los ámbitos de trabajo, donde tuvimos que imaginarnos el modo de hacer escuela, el modo de enseñar, el modo de aprender de otra manera. Y entonces, bueno, hubo muchas experiencias de esas, pero también hubo experiencias memorables, hermosas, sobre la adolescencia, sobre los primeros celulares, sobre experiencias vinculadas a otras tecnologías no necesariamente digitales, ¿sí? Y ahí es interesante porque empezábamos a pensar esto que arrancamos leyendo en el texto de Thomas y Bach, sobre la tecnología que es social, que nos constituye como seres sociotécnicos, y que no es una relación que pareciera que están como cada una en lo suyo, ¿sí? Sino que lo social hacia lo técnico y lo técnico a lo social, ¿sí? Si hay sociedad es porque también hay algo del orden de lo tecnológico. Pensamos la tecnología dentro de la cultura, ¿sí? Desde una perspectiva cultural, no desde una perspectiva meramente artefactual, ¿sí? Eso lo fuimos leyendo
de la mano de esta introducción al libro de Thomas Ibuch, que lo recomiendo si pueden conseguirlo y avanzar en la lectura. También lo trabajamos a partir de lo que nos proponía Paula Sibilia, ¿sí? En ese video, pensar sobre la tecnología y pensar sobre el lugar del pensamiento latinoamericano en relación a la tecnología y a la cultura digital actualmente. Bueno, sobre esto decirles, para también bajar la ansiedad y cierta preocupación que hubo durante el recorrido sobre las actividades, que nuestra intención es que ustedes puedan empezar de a poquito a leer algo y a mirar la experiencia, la realidad, a partir de algunos conceptos, ¿sí? Que en este caso tienen que ver con la tecnología, con la cultura y con el contexto de la cultura digital actual. Entonces, ese pequeño esfuerzo de tratar de vincular, de tratar de mirar mi experiencia a la luz de los conceptos teóricos, que es un ejercicio que obviamente ustedes van a enriquecer y a desarrollar a lo largo de toda la cursada de esta carrera que van a hacer. Pero empezamos con este proto ejercicio donde ustedes tienen que traer algo de las lecturas, de lo que trabajaron con ese capítulo del texto de Cobo, lo que pudieron recuperar en esa descripción que hace Genis Roca sobre cómo van cambiando los usos culturales y cómo las generaciones van normalizando ciertos usos que antes eran impensados. Bueno, estas cuestiones, tratar de mirar a partir de esas conceptualizaciones lo que nos ha pasado en relación a la tecnología, ¿no? Como un entrar en la mirada propia, pero poder objetivarse, poder mirarla desde otro lugar. Y para eso nos sirven los marcos teóricos, y para eso nos sirven los conceptos, y los desarrollos que otros y otras están pensando, y que el día de mañana ustedes también van a poder desarrollar como profesionales, seguramente. No me quiero olvidar de nada porque tenía varias cosas ahí para comentarles. Otra de las cuestiones que teníamos en este primer bloque tenía que ver con el uso del correo electrónico. Y en ese sentido nosotros les dimos la posibilidad de poder gestionar una cuenta a través de la UNAUR. Sé que muchas y muchos tuvieron dificultades. No sé finalmente si pudieron resolverlas. Espero que sí. En general hemos proporcionado una ayuda, un mail de contacto donde tenían que comunicarse para hacer el reclamo. Pero más allá de eso, de que la hayan gestionado o no, porque quizás ya tenían su propia cuenta, la vienen usando, lo que es interesante ahí destacar es que cuando uno se empieza a manejar en ámbitos profesionales, en ámbitos académicos, la cuenta de correo electrónico es un elemento importantísimo, importantísimo, y forma parte también de cómo nos presentamos, ¿sí? Tratemos de que tenga nuestro nombre, nuestro apellido, o alguna referencia al lugar donde trabajamos o donde estudiamos. Eso le da otra formalidad, le da otro encuadre a la comunicación. Marina dice que no, que nunca le respondieron. Bueno, vamos a ver si en estos últimos días hacemos alguna gestión como para poder terminar ese recorrido y que ustedes puedan acceder a esa cuenta, porque es importante para aquellos que necesitaban una cuenta de correo, pero también para tener, por ejemplo, más espacio de guardado en el Drive, ¿sí? Porque las cuentas institucionales están asociadas a un espacio de Drive, de Google, por lo tanto, digamos, tiene ese beneficio. Sí es importante que sepan que la cuenta y ese espacio en el Drive lo sostienen durante todo lo que dura la cursada, ¿m? Porque, digamos, lo pueden usar durante la carrera, pero tengan en cuenta que cuando vayan terminando van a tener que o descargar los archivos o organizarse de alguna manera, ¿sí? Bueno, veo que son varias los que no recibieron respuesta. Sobre el tema de las participaciones en el Foro Tecnoidentidad, vuelvo nuevamente. Aquellas publicaciones que todavía no han llegado a la instancia de calificación, que es cuando aparece el participó, es porque está faltando algo de la vinculación teórica sobre todo, ¿sí? Entonces revisen la participación, revisen los textos y traten de hacer ese clic, esa vinculación entre lo que ustedes habían contado y alguno de los textos, los videos, alguna de las ideas que trabajamos en ese primer bloque, ¿sí? Para que se queden tranquilas, tranquilos, yo ese foro lo reviso todos los días, todos los foros los reviso todos los días. Entonces, cuando van logrando hacer esa vinculación con la teoría, vamos aceptando las participaciones.
Y de todos modos, digamos, lo vamos a leer hasta el martes, que es el día que finalizamos la cursada, ¿sí? Así que aprovechen y tómense estos últimos días para hacer la última actividad y también para revisar las participaciones desde el foro de presentación hasta la que hicimos este día, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. En el bloque 1B no tenían que entregar ninguna actividad, pero tenían bastante para hacer, porque tenía que ver con recorrer todo el entorno de Drive. Teníamos la cuenta de correo, habíamos trabajado algunas características de la comunicación en el correo, del correo nos fuimos al entorno de Drive, y ahí nos interesaba, en relación a, a este perfil académico que le estamos dando al uso de estas herramientas, la organización de los archivos. Les habrá pasado que muchas veces encuentran sitios interesantes, documentos que estaría buenísimo leer, pero en este momento no tenemos tiempo, y guardamos. ¿Cómo lo guardamos? ¿Dónde lo guardamos? La clasificación de los archivos, el guardado correcto, tiene que ver con poder recuperar después la información, porque si no metemos todo en una carpeta con cualquier nombre, y entonces cuando decimos, yo había visto un artículo, ¿cuál será? ¿Dónde estará? ¿Dónde lo habré guardado? Como ustedes van a iniciar ahora un recorrido donde van a necesitar trabajar permanentemente con bibliografía, con recursos, como también lo hacen previo a esta formación, digo, porque como docentes permanentemente estarán buscando información en internet, o también revisitando en lugares con artículos teóricos o sitios de interés para la docencia. Entonces poder organizar esos materiales y compartirlos con otros colegas, hacer a veces repositorios que sean colectivos, como lo que estamos haciendo ahora en la última actividad, requiere de generar criterios para ese orden, criterios para esa organización. Entonces ahí trabajamos lo que tiene que ver con la clasificación, la generación de carpetas, la organización de los archivos, y también con recorrer el entorno de Drive. Y ahí en el entorno de Drive nos empezamos a meter con los documentos colaborativos. Solo trabajamos lo que tiene que ver con los documentos de texto, pero hicimos alguna incursión, tanto en la actividad evaluativa como en la actividad que estamos haciendo ahora actualmente, con la planilla de cálculo. No como planilla de cálculo como tal, porque no está configurada para cumplir esa función, pero sí empezamos a ver cómo funciona una planilla en forma colaborativa, ¿no? Cómo es editar todos juntos, todas juntas, una planilla que tengo compartida con otros y con otros. Entonces, ahí me parece que hay algunas cuestiones importantes para recuperar, que es empezar a ver la cuestión de lo colaborativo, de esta posibilidad de compartir recursos con otras y con otros en un espacio virtual, ¿sí? Antes guardábamos los archivos, bueno, ahora también, pero digamos, ahora se está yendo hacia la práctica de guardar en la nube, como en el entorno Google Drive, pero si no guardábamos en disco, guardábamos en la PC, la memoria de la PC, guardamos en diferentes dispositivos físicos. Ahora estamos yendo hacia la práctica de almacenar información en la nube, ¿sí? En un entorno que es virtual, no físico. Y que además podemos compartirlo. Cuando guardamos en un entorno físico, para compartirlo con otro le tengo que dar mi pendrive, o le tengo que pasar mi compu, o de la compu lo tengo que mandar a través de internet por mail, por ejemplo. En cambio acá podemos compartir directamente los archivos con otras usuarias. Y esto es revolucionario en relación a otros modos de archivo, ¿sí? Pensemos en las grandes bibliotecas, pensemos en los archivos con sus criterios de organización. Entonces acá es importante empezar a construir criterios de organización, ¿sí? Criterios de organización de las carpetas, de la jerarquía en la que voy a organizar la información, los contenidos. Piensen que ustedes ahora van a tener diferentes materias. Nosotros les hicimos abrir una carpeta para nuestra materia, y sería buenísimo que puedan abrir para la siguiente materia su correspondiente carpeta. Entonces van organizando a medida que van iniciando esos recorridos, para facilitar el manejo con la bibliografía, para facilitar el trabajo con otras, con otros. Queremos que se apropien de esos entornos y puedan usarlos con criterio propio. Vamos a ver si hemos logrado sembrar la semilla.
María Laura, Bueno, algunos sí, y algunas estudiantes están con duda en cuanto a la participación, el tener el clicleo de que han participado ahí, ¿no? Que varios dicen que presentaron y no salen que ha participado. sí, por eso insisto, los que no tienen la calificación de participó en en el foro técnico de identidad es porque solo contaron la anécdota. Falta la vinculación con la teoría. Entonces ahí, una vez que va apareciendo algo de la lectura, algo de algún concepto que ustedes pudieron vincular con esa primera experiencia que decidieron contar, bueno, ahí damos por cerrada la actividad. Es simplemente un ejercicio donde podamos revisar nuestra propia biografía en términos de relación con las tecnologías, pero también darle una mirada desde los conceptos teóricos, ¿sí? Insisto, igual no se preocupen porque no terminó la cursada, yo sigo mirando hasta el último día, entonces ahí es donde vamos a cerrar, ¿sí? Y en el caso de que por supuesto haya alguna duda, lo trabajaremos puntualmente. Pero en principio hemos dejado abiertas las actividades para que ustedes puedan ir revisando, volviendo a publicar, releyendo, leyendo las participaciones de otras y de otros colegas. Así que en estos últimos días, quienes no tengan todavía la calificación de participó en los foros, las volvemos a mirar. También pasó que hubo gente que participó en otros espacios. Por ejemplo, se presentó en el foro de consultas. Y parte del ejercicio de esa primera semana era ubicar los espacios. ¿Sí? Si alguien se presentó en el foro de consultas, no va a tener participó, porque la presentación era en el foro de presentación. ¿Sí? Parece un ejercicio muy básico, pero parte de nuestra materia es, por un lado, trabajar algunas cuestiones más teóricas, más de orden conceptual, vinculados a cómo pensamos la tecnología, esta mirada cultural de la tecnología, estas ideas vinculadas a la producción del conocimiento, a la colaboración. Pero por otro lado también tenemos una misión que es la de introducirlas a ustedes en la cursada virtual. Entonces es muy importante esto de recorrer el aula, conocer los espacios, empezar a respetar y adecuar las participaciones a los espacios que están destinados para cada cosa. Entonces, siempre les pido, en relación a poder también construir esta autonomía, de poder autoevaluarse, a ver, ¿por qué no tengo participó? Vuelvo a la consigna, miro otras participaciones, reformulo mi actividad, porque, insisto con esto, este es una propuesta, esta licenciatura, de cursada en un marco masivo, ¿sí? No es personalizado. Por eso van a ver que yo en muchas ocasiones los llevé siempre al foro de consultas, ¿sí? Y no a la consulta particular. Porque además entendemos que la duda que tiene un compañero o una compañera puede resolver también la de otra u otro, ¿sí? Entonces siempre poder participar en un entorno que es más abierto que el uno a uno nos sirve para enriquecernos a nosotros y a nosotras, pero también al resto. Entonces entendemos también que el espacio tiene que funcionar colaborativamente también en relación a la circulación de la palabra y a habilitar espacios donde uno puede preguntar, ¿sí? Porque ustedes están empezando un recorrido que es para aprender, entonces no está mal preguntar. A veces cuando, esto por ahí es un prejuicio mío, yo también soy docente hace muchos años, y suele pasar que a veces cuando uno como docente se presenta, se inicia en una actividad donde está en otro rol, donde está en el rol de estudiante, a veces aparecen algunos prejuicios, no, ¿cómo voy a preguntar? A ver si queda como que no sé. Y la verdad es que acá estamos todos para aprender, estamos todos para aprender. Nosotros también habrán visto que a medida que avanzaban las semanas, algunas cosas se iban modificando en el campo. ¿Por qué? Y porque por las consultas recibidas veíamos que, che, tal información se ve que no está clara, no la están viendo, bueno, pongámosla acá. Empezamos a mandar audios también para poder, digamos, centralizar ciertas dudas que iban llegando. Entonces también uno va en un proceso de aprendizaje porque algo que funcionó en otra sede o para otro grupo, bueno, lo ponemos a jugar acá y decimos, che, ¿qué está pasando? Mira, me parece que o están mirando otra cosa, están recorriendo el aula de otra manera, a ver cómo es este grupo, qué necesita este grupo, ¿sí? Dentro de lo que es una propuesta para la masividad, con el equipo de la materia tratamos de estar muy atentas a tratar de fortalecer dentro del aula virtual aquellos espacios, sobre todo vinculados a la comunicación, que necesitan más refuerzo,
¿sí? Che, esto no se está entendiendo, a ver, pongamos acá, pongámosles un audio, acá necesita esto mayor señalización, a ver, revisemos esta consigna, ¿sí? Entonces van a ver que a veces de golpe aparecía, por ejemplo, la fecha de entrega de la actividad evaluativa, era una información importante, bueno, la empezamos a poner por todos lados. Entonces nosotros también vamos haciendo un proceso de revisión a partir de lo que va pasando en el curso. Bueno, eso es lo que ustedes van a ir construyendo también en este recorrido. Alexia tiene la mano levantada, quiere hacer una pregunta seguramente. No, yo quiero hacer un comentario para hacerlo más dinámico. Al principio a mí me costó un poco entender cuál era cada botón, porque me parecía que era todo blanco, la letra chiquitita. La primera semana me costó, pero después que logré identificar todo, sí, es muy fácil. Por ahí, como sugerencia, porque he visitado otras plataformas virtuales, estaría bueno que los botones donde están las actividades y todo lo que nosotros tenemos que mirar por semana, sobre todo los jueves cuando lo cargan, es que estén marcados con colores, con contraste, ¿viste? Que vos digas, bueno, presentación es un color, introducción otro color. Porque a mí al inicio me parecía que era todo igual, me pasaba, y lo hablé con otros compañeros, y después sí, después ya me adapté, ahora lo manejo fácil. Y es un comentario, sugerencia. Gracias, Alexia. Buenísimo, nos viene bárbaro y lo vamos a pasar también al equipo de diseño para que lo tengan en cuenta. Y porque los que somos miope por ahí, o tenemos astigmatismo, que la virtualidad nos afectó, nos pasa, ¿viste? María, y como que hay mucha información junta. Por ahí es con algunos contrastes o algo, o letra un poquito más grande, hacer más visible algunos espacios que tenemos que visitar a diario para ver qué actividades tenemos que hacer, qué recursos. Yo ahora lo manejo con facilidad, pero lo hablamos, creo, con otros compañeros que al inicio nos costó un poquito. Pero bueno, miren, es una súper importante esto que dice Alexia, porque tiene que ver con esto que hablábamos de los modos de recorrer el campus. Nosotros tenemos que pensar que dentro de lo que es el ámbito académico sigue siendo muy fuerte la comunicación, decíamos, escrita, y la comunicación oral también, pero la virtualidad fuertemente escrita, vamos a estar todo el tiempo escribiéndonos y leyéndonos. Y digamos, el aspecto gráfico es importantísimo, por eso te decía que nos vienen bien los comentarios y los vamos a transmitir al equipo que se ocupa de esto, por supuesto, para poder tenerlos en cuenta para las próximas cursadas. Pero por eso nosotros tratamos de ser lo más detallistas posible en las indicaciones, todo en el mail que les mandamos todos los jueves, qué hay que recorrer, qué hay que leer, qué hay que hacer esa semana. Y en este sentido, por eso también requiere como un entrenamiento de conocer, ¿no? ese ámbito, como cuando uno entra en un lugar nuevo a trabajar o a estudiar o a visitar un lugar que no conoce y tiene que ir recorriendo los espacios. Y algunos espacios pueden ser amigables y otros no, y tengo que ir viendo dónde cada cosa, y en general no hay un orden para recorrer el espacio. Entonces hay cursantes que linealmente van recorriendo la pestaña, ¿no? Entonces van como elemento a elemento. Hay cursantes que no, que entran desde los botones que están arriba, ¿no? Desde este curso, por ejemplo, y lo ven de otra manera. Es decir, hay formas de acceder a la propuesta desde diferentes lugares. Por eso nosotros también ponemos mucho cuidado, sobre todo en ese mail semanal que les mandamos, de organizar un cierto recorrido, sobre el cual después cada uno, cada una, por supuesto, encontrará la manera de acceder más adecuada, ¿sí? Pero sí tener en cuenta, cuando empiezo la semana, y esto vale para todas las materias, ¿qué tengo que hacer esta semana? ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Qué tengo que recorrer? ¿Qué es lo que tengo que lograr cuando termine esta semana? ¿Qué actividad tengo que haber completado? ¿O qué acciones tengo que haber hecho? Y acá cuando decimos actividades, una de las actividades importantísimas, y está marcada como actividad en sí, por ejemplo en el bloque 1A, es la lectura. En el entorno virtual, la lectura, el tiempo de lectura, cobra muchísima importancia, es una actividad más, a veces no está considerada, ¿no? Cuando uno cursa la presencialidad parece que la cursada es lo que pasa en la clase presencial. Y acá pasan cosas en la semana, hay actividades para hacer, y la lectura o el visionado de los videos o los materiales que ustedes tengan en cada materia es una actividad a la que hay que dedicarle tiempo. Es parte de la cursada, igual que las actividades que hay que hacer, igual que participar de encuentros si los hubiera,
o reunirse con otros en espacios colaborativos, ¿sí? Digo esto porque ustedes empiezan un recorrido que es de mucha lectura y organícense para tener ese tiempo que es muy importante. Bueno, quiero avanzar con los últimos 2 bloques que me interesan además específicamente porque tienen que ver con la colaboración y para nosotros es de suma importancia el trabajo en relación a la cultura colaborativa. En el bloque 2A tuvimos una actividad que fue grupal y esta actividad tenía 2 dificultades, a mi entender. Una que tenía que ver, se armaron 2 dificultades en realidad en relación a esta actividad. Una que tenía que ver con que era la evaluación, ¿sí? Y acá nosotros les proponíamos evaluar mientras aprendemos, ¿sí? Es decir, no es un chequeo de una constatación de la lectura, no, era algo que ustedes tenían que producir en forma grupal, y donde tenían que recuperar lo que habían hecho en el bloque 1B, que tenía que ver con reflexionar sobre el PLE, graficar el propio PLE, bueno, una serie de cuestiones, aprender a usar el entorno de Google Drive, los documentos colaborativos. Bien. La segunda dificultad tenía que ver con la grupalidad, ¿no? Esta inquietud que se genera cuando uno tiene que trabajar con otros y con otras que no conoce, por ejemplo, ¿sí? Yo les decía, somos un grupo muy grande, no todos nos conocemos, y en realidad esta actividad que les propusimos era una actividad sencilla para compartir un documento y para poner en común en un espacio que era compartido algo que ustedes habían hecho en forma individual. Todavía no les pedimos ni que negocien significados, ni que tengan que redactar juntos, algún texto significativo, ni que tengan que hacer acuerdos o generar consensos. El trabajo colaborativo es complejo y requiere de un entrenamiento, porque no todas y todos venimos con esa cultura de trabajo grupal, ¿sí? Si uno se pone a pensar, ¿qué entiendo yo por trabajo en grupo? Cuando les decimos a nuestros alumnos en la escuela, en los institutos, bueno, esto lo vamos a hacer en grupo, ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué significa? ¿Significa que nos vamos a dividir las tareas? ¿Significa que tiene que ser el producto de una reflexión colectiva? ¿Significa que cada uno va a aportar algo y de eso sale un producto colectivo? Bueno, habría que pensar un poco más sobre qué entendemos por trabajar en grupo. Y a partir de eso, pensar qué implica trabajar en colaboración con la mediación de las tecnologías digitales, ¿sí? Porque acá ustedes se tenían que encontrar en un espacio que es virtual, que era el documento compartido. Algunos y algunas se conocían, otras y otras no. Pero no era necesario conocerse en este caso, ¿sí? Solamente poder acordar algunas cosas básicas como yo voy a pegar mi imagen acá, pongámosle tal estilo de fuente, tal tamaño, algunas cosas estaban ya prescriptas en la consigna. Entonces, esta cuestión de poder utilizar un espacio que está compartido con otros, con otras donde a veces no necesariamente las conozco o los conozco, y poder también una habilidad pequeña, pero que va a ser útil para el resto de las materias, que es poder presentar el trabajo a través de una tarea. Vieron que ustedes cuando finalizaban la actividad grupal tenían que cada uno, cada una, enviarlo a través de un link, pegar el enlace al trabajo. Y eso también es algo que seguramente van a ir recuperando en las otras cursadas, donde van a tener que enviar archivos, en este formato que ahora estamos viendo en pantalla, ¿sí? Donde ustedes tienen que entrar en un enlace y ahí presentar su trabajo. Entonces le sumamos también una cuestión más para conocer el campus. Todavía no terminé, creo que mencioné en alguno de los foros, no terminé de corregir todo, por eso no tienen todavía la devolución, pero van a tenerla muy pronto. Yo a medida que voy cargando les va a llegar seguro un aviso de que está la devolución y pueden entrar a verla. Cuando entren a ver la devolución, fíjense que por ahí les aparece un texto muy cortito y un signo más al lado de la devolución. Bueno, hagan clic ahí para poder extender Ay, el gracias, texto. porque hasta ahora la rara era yo, si no. Bueno, Perdón, no pasa estoy nada. solucionando lo del campus. Y había algo No que no pasa andaba nada. y estoy con el webmaster. Así estamos. Esto para que vean que estamos como minuto a minuto resolviendo las cuestiones que tienen que ver con el aula virtual,
con el En casa campo. de herrero, cuchillo de palo, me olvidé de silenciar el micrófono. Bien, entonces ahí tuvimos una experiencia buenísima, buenísima. También porque teníamos que formar grupos, por ejemplo, a través de una planilla, ¿no? Yo voy, me anoto, o me anoto en un grupo que veo que no está completo, me sumo, ¿sí? Eso no implicaba ningún compromiso, no tengo que ser amigo o amiga de otros, simplemente era, me anoto para que podamos resolver esta actividad, ¿sí? Y hago mi aporte con mi ple, con mi reflexión, y me sumo. Entonces, eso fue toda una experiencia, ¿sí? Toda una experiencia porque hay personas que ya vienen con cierto entrenamiento de trabajar con este tipo de documentos, con este tipo de dinámicas, y hay personas que por ahí eran las primeras veces que lo hacían. Entonces, para nosotros es súper valiosa esa experiencia, súper valiosa porque además empieza a generar un modo de trabajar diferente. No me tengo que juntar necesariamente para trabajar, o puedo ir trabajando en los tiempos que puedo y leo los aportes de los otros, no necesito tampoco estar online, estar en forma sincrónica, conectado o conectada para trabajar con otros. Esto no quiere decir que reemplace otras formas, ¿no? Porque nos podemos juntar igual y estar todos juntos, pero trabajando en un documento colaborativo. Es otro modo, ¿sí? Otra herramienta, otra posibilidad para poder incorporar y revisitar los modos en los que trabajamos en grupo, ¿sí? Y seguramente estamos seguros de que va a ser muy útil y muy productivo poder incorporar esta herramienta para el resto de las cursadas, pero también para la vida profesional, para empezar a pensar con otros en un espacio común, y con otros que a veces ni siquiera conozco, no son mis amigos, no cursé con ellos, con ellas, pero tengo que producir algo en un tiempo determinado, con determinados objetivos, y es un desafío enorme, enorme. Así que para nosotros fue siempre una alegría poder ver que aceptan ese desafío y que, bueno, llegó a buen puerto en general en todos los casos, ¿no? Después, si hay algunos casos particulares, por supuesto, los veremos, no se hagan problema, los vamos a resolver. Pero sí, esta actividad tenía esa complejidad, había que resolverla y había que entregarla, ¿sí? Y eso tiene que ver, en este caso, con la acreditación de la materia. Y finalmente, en la última semana, tenemos la producción colectiva, ¿sí? En la semana anterior, en la actividad evaluativa, me reuní con otras, éramos un grupo de 4. Bueno, ahora somos un grupo enorme, somos un colectivo, somos todas y todos los estudiantes que estamos cursando nuevos entornos en este momento. Sedes de Las Heras, de Villaguay, de Chacabuco, de Ameguino, todas y todos participando en un mismo documento. Ténganse paciencia porque puede ser que alguien accidentalmente haya borrado algo de lo que ya publiqué, y bueno, algo que había puesto desapareció o lo encontré en otro lugar. Bueno, puede ser, estamos todos y todas practicando, no se preocupen. En general, en el entorno de Drive no se pierde nada. Ahí Laura nos está mostrando, no sé si es Laura o Romina, no, Romina, nos está mostrando el archivo donde estamos trabajando ahora. En esta actividad estamos conformando un repositorio entre todas y todos de sitios interesantes y sobre todo sitios válidos y confiables, que tiene que ver con el tema que estamos trabajando esta semana. Cómo analizar aquellos sitios que encontramos en la web, pero no todo lo que está en la web es interesante, válido, confiable, ¿sí? Sabemos, ustedes habrán escuchado mucho ahora sobre las fake news, o sabemos que hay sitios incluso dedicados a la educación que tienen determinados intereses comerciales, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hago para evaluar si ese sitio es adecuado, es pertinente para fines determinados? Por ejemplo, si tengo que hacer una investigación, bueno, por ahí la información en un sitio de interés general no es tan pertinente. Eso no quiere decir que ese sitio no sea interesante para trabajar en el aula o con determinado grupo, ¿sí? Pero depende el fin que yo tenga, voy a necesitar hacer búsquedas a veces más específicas. Y por eso, en relación a la producción del conocimiento, a la vida profesional que ustedes están abriendo ahora con este nuevo recorrido, les proponemos empezar a usar
el Google académico. Hay otros buscadores también académicos, pero el Google académico es bastante accesible, tienen ahí un video para hacer un recorrido, tienen un tutorial, profundicen en lo que son las búsquedas avanzadas. Y además trabajamos ahí algunos criterios para validar esa información que encontramos, ¿sí? Y algunos criterios que, bueno, muchas veces consideramos solo algunos. No es que para que el sitio sea válido y confiable tienen que estar todos los que tiene que cumplir uno a uno con los criterios. No es necesario. Pero a veces con un solo criterio no alcanza. Los criterios nos tienen que ayudar a pensar en la validez y confiabilidad de ese sitio, ¿sí? Y algunos criterios tienen que ver con el criterio de autoridad, quién es el responsable o el autor, la autora de esa información, ¿sí? Si es alguien reconocido en el campo, porque a veces aparece el autor, pero ese que firma, esa que firma, ¿es alguien reconocido en el campo? ¿Desde dónde está hablando? ¿Desde una organización que tiene un peso fuerte en el campo educativo? Hay que hacerse algunas preguntas acerca de aquello que leemos y que encontramos. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo y no todo nos sirve para lo mismo, ¿sí? Entonces, en este ejercicio empezamos a afinar, a partir de conocer esos criterios, cuál de toda la información, enorme volumen, y cada vez más, el crecimiento siempre es exponencial, dentro de toda esa información que no puedo chequear entrando uno a uno en los enlaces, porque son infinidad de enlaces, ¿con qué me quedo? ¿Cómo recorto esa búsqueda? ¿Cómo hago para ser más específico, más específica en la búsqueda que estoy necesitando hacer? No todas las búsquedas en Internet sirven para lo mismo. Y sobre eso estamos trabajando en esta semana. En realidad, digo, en relación a esto, préstenle atención a los criterios, pues fíjense que ahí en la consigna, no sé si se ve muy bien en la pantalla, pero fíjense que en la consigna, cuando les hacemos caracterizar, fundamentar por qué eligieron ese sitio, tiene que ver con prestar atención a los criterios de validación que cumple, ¿sí? En muchos casos aparecen descripciones del sitio. En muchos casos en esas descripciones tuvieron la suerte de que aparezca quién es el referente, y podemos pensar, bueno, identificó de alguna manera el criterio de autoridad, por ejemplo, ¿no? Al mencionar quién es el responsable de la información. Pero en general no se trata ahí de, la validación no se trata de una descripción de lo que contiene el sitio, sino de pensar a través de esos criterios si ese sitio que seleccioné es válido y confiable, ¿sí? Por eso van a ver que en la planilla tenemos hacia el final las columnas donde validamos la participación y una columna que tiene un comentario. Entonces vayan también a revisar esa participación para ver en qué instancia está, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguimos hasta acá? Este es el recorrido lo más sintético posible de todo lo que fuimos haciendo, con el sentido en el que lo encaramos en la materia, ¿sí? Por eso transparentar también estas cuestiones que tienen que ver con los contenidos, más allá de las actividades, y también pensar cómo cerramos la materia, ¿sí? Este es un encuentro que la fecha nos cayó para el cierre, y estamos como revisando, repensando, volviendo atrás sobre los pasos que fuimos dando estas semanas. Nos queda, ahora ustedes van a recibir en este fin de semana la devolución de esa actividad colaborativa que entregaron. También van a terminar de completar esta actividad y las actividades que les hayan quedado pendientes de los bloques anteriores de la materia. El martes 30, quienes no hayan podido cumplir o no resulten aprobados de la actividad evaluativa van a realizar un recuperatorio. El recuperatorio es en modalidad multiple choice, lo van a tener habilitado el martes entre las 8 de la mañana y las 20 horas. Sí, la última actividad se puede corregir. Ay, perdón. Todas las actividades se pueden corregir, ¿sí? Por eso les digo, revisen que hasta el martes vamos a estar mirando. El martes a la noche cerramos la cursada. Ahí vamos a ver que hayan completado todas las actividades y que tengan aprobada la evaluación que hicimos la semana pasada. Y a partir del 31 ya nos vamos a despedir, vamos a darle un cierre a la materia y, como les decían las coordinadoras recién, ahí van a tener más información, ya sea que los de Chacabuco inician la inscripción en la Semana Santa o la comisión de Villaguay que comienza la cursada después de Semana Santa. Hasta acá un breve recorrido. Sé que hay mucha preocupación
por las actividades, digo, por lo menos es lo que percibí de las consultas que fueron haciendo, de lo que voy leyendo en el chat en este encuentro. Entonces, esa preocupación focalicémosla en revisar las participaciones, en estar atentas y atentos a las retroalimentaciones, ¿sí? Si aparece el participó en el foro o en la planilla, a la devolución de la actividad evaluativa. Y sigue abierto el foro hasta el último día, yo sigo mirando, por supuesto. Sí, ahí veo varios comentarios, sí, se borran cosas porque estamos muchas personas editando. Cuando digo muchas, digo 500 personas en el mismo documento. Somos muchos y muchas. Y esto es importante para empezar a tomar dimensión también de lo que es cuando uno trabaja, cuando uno hace acciones en la virtualidad, ¿sí? Tienen repercusiones. Hay otros que leen, hay otros que también escriben, hay otros que ocupan espacios que a veces ya ocupamos nosotros. Entonces, empezar a ver que cuando estoy escribiendo, no estar pisando lo que escribe otro compañero, otra compañera. Si se borró, se puede recuperar, no se preocupen, en Google Drive no se pierde nada, ¿sí? Tenemos una función, pueden revisarlo si quieren desde los tutoriales, desde el botón de archivo, que está arriba a la izquierda, una de las posibilidades es las versiones, las diferentes versiones del documento que se van guardando, y desde ahí podemos recuperar una versión anterior. Pero si no encuentran la participación cuando vuelven a entrar, la pueden volver a publicar, no hay ningún problema. Seamos respetuosos y tengamos también esa paciencia de poder comprender que hay otros y otras que, bueno, se manejan distinto, que están quizás empezando, que están habituándose a un espacio que funciona de otra manera, que no es un espacio individual, que no es un espacio donde yo controlo todas las variables, que estoy trabajando con otros, con otras, que somos muchos, ¿sí? Y muchas, y entonces, bueno, tenemos que empezar a hacer algunos acuerdos sobre cómo usamos ese espacio. Bueno, hasta acá un raconto de lo que hicimos, de lo que queremos que ustedes hayan podido aprender, hayan podido llevarse de la cursada y la perspectiva con los próximos días. María Laura, Mónica Sí. pregunta si hay que, ya lo puso varias veces, si hay que seleccionar uno de los foros de tecnoidentidad o participar en los tres. Sí, lo dice, creo que está en la consigna, ¿sí? Elegir uno. Si alguien quiere participar en los tres, por supuesto. Digo, en ese sentido, uno toma decisiones y asume las consecuencias. Si en la consigna dice uno, pero yo quiero participar en los tres, bueno, puede ser que después en alguno de las participaciones haya logrado la actividad y en otras no pasa nada, porque si se pedía una sola participación, pero yo quiero hacer 5, bueno, y también puede pasar que se pedía una sola, no hace falta 5, pero uno asume esos riesgos, ¿sí? En general, si uno quiere participar más, en general no hay problema, el problema es cuando participa de menos, ¿sí? Siéntanse también con esa libertad. Estamos en una carrera universitaria donde empezamos a pensar juntas, juntos, vamos a reflexionar, vamos a participar, vamos a construir una voz propia en la virtualidad, ¿no? Esto que trabajamos, modos de expresarnos, modos de comunicar nuestras ideas, y eso implica que yo tengo que tomar decisiones y voy a asumir riesgos cuando expongo mi palabra, cuando expongo mi pensamiento, cuando debato con otras y con otros, ¿sí? Y a veces eso es correrse de un lugar más cómodo que conocemos, de un tránsito del estudiantado que es más pasivo a veces, ¿sí? Van a ver que acá desde las materias permanentemente las vamos a interpelar, los vamos a interpelar para que ustedes puedan correrse de ese lugar, puedan asumir un rol más activo desde la participación en el aula virtual, desde el pensamiento, desde la reflexión, desde la lectura, así que bueno, esto recién comienza. Adriana, ¿estabas por decir algo? Hay unas dudas en cuanto a cómo validan si la participación es correcta o no, dónde encuentran que han participado. Me parece que hay dudas en cuanto a eso, me estaban escribiendo también por WhatsApp, Bueno. que no aparece nada en la parte de calificación. Ya han ido explorando bastante y en la parte de calificaciones de la... Bueno, cuando nosotros calificamos con participó en el foro, debería aparecer en el calificador, ¿sí? Entonces, quienes ya hayan cumplido con la actividad del foro de presentación y con la actividad del foro Tecnoidentidad,
si tienen el participó en su mensaje, se vería reflejado en el calificador. La actividad evaluativa todavía no la tienen calificada, por lo tanto no les va a aparecer. La última actividad, como la estamos calificando en una planilla, no les va a aparecer en el calificador, les va a aparecer en la planilla, ¿sí? Que son esas dos columnas que agregamos. Paola. Perdón. Paola tiene la mano levantada, pero si no, la compañera que iba Hola, a hablar sí. recién. Sí. Hola, buenos días. Disculpa que retomo, porque había ahí en el chat varias preguntas de la actividad de Tecnoidentidad, que es una de la cual a mí me sacó de mi enfoque el día de ayer y anteayer, porque me decía que no había participado. Empecé a leer de otros compañeros, si viene algo similar a lo que había, entonces no entendía. Tenía respuesta del profesor a algunos que le daba el ok, le decía que lo revea, el mío no decía nada, no sé para dónde ir. Empecé a mandar mensajes, mail, y me dicen, no, porque tenés que participar en los 3. Ay, digo, no pude haber leído tan mal la consigna, porque decía en uno. Paola, Elegí contame en tu participación, por ejemplo, porque no sabía para dónde, o sea, no sé para dónde disparar, entonces me Claro. encuentro. Bueno, ahora vos Bueno, me decís, bueno, que lo pensemos revea, que lo lea, yo sí lo asocié con mi teoría. A bien. veces voy a plantear algo, dice breve la consigna, entonces yo soy breve, porque soy una persona que soy muy extensa para escribir. Ni te cuento en el trabajo que trabajamos con otros y otras, que gracias a Dios, entre una y otra, la que no entendió, la que no vio, la que no pudo abrir el archivo, desde el celular, quiero comunicarte que hay cosas que pasos o link o pestaña que no podés abrir. Es terrible, te dice, yo creo que te había mandado, porque me decía que no podía acceder, no me podía anotar, bueno, miles de cosas que pasaron, bueno, entre las 4 del grupo nos pudimos ir acomodando. Y entonces, bueno, empecé a rever y digo, ¿dónde estoy? Porque yo sé que había participado, lo volví a hacer, se perdió. Yo el primer día que se sube la clase de Tecnoidentidad, yo leo los textos, demás, comento, hago la actividad y después me mandan que tengo tiempo, por ejemplo, hasta el 15 para poder hacerla. Digo, ¿cómo si está? Claro, empecé a buscar y ya no estaba. Digo, ay, bueno, retomé encima, creo, no sé si hablé con vos, que creo que te dije, estaba en una situación de COVID muy complicada, que no me podía ni mover, pero bueno, me recuperé, a los 2 o 3 días la hice, la cargué, y ahora, bueno, está mal y me dice no participo, entonces estaba muy preocupada, porque soy tan... Bueno, me das pie para decir algo fundamental. Sí. Recuerden, si van a trabajar del celular, descargarse la aplicación de Google Drive, si no, no van a poder editar, por ejemplo. ¿Sí? Digo, eso tienen que ir a Play Store o depende la aplicación que tengan, y descargar la aplicación para poder usar. Si tienen desde la computadora, entran desde el navegador, ¿sí? Pero eso, en general, tenemos que cargar el celular de aplicaciones para que puedan funcionar, ¿sí? Y con respecto a la participación, por ejemplo, tomemos como ejemplo, si querés, si te animas, Paola, tu participación, porque estoy segura que puede ser el caso de otras colegas y otros colegas. Contame cuáles fueron las ideas que vinculaste vos en tu participación a partir de los textos que vimos, de los videos. ¿Qué ideas te parecieron interesantes? ¿Con cuáles pudiste vincular tu anécdota? Si querés contarnos primero tu anécdota sobre la tecnología y pensamos después juntos algo vinculado a los textos. Yo hacia dónde me dirigía, o sea, me paré en el foro de adultez porque, ¿por qué motivo? El enfoque o el cambio que yo relacioné, vuelvo a repetir porque creo que lo había dicho con Romina, pobre que la volví loca, y con mis compañeras, me situaba que no soy tan grande, entonces, bueno, fue en el pico de adultez, donde yo pude ver, hoy que soy mamá también, relacionar la tecnología, el cambio que dio, la dirección. Cuando hablábamos de, ¿dónde tengo mis anotaciones? Del primer texto de Bush, Bosch, yo ahí relacionaba, que hablaba de seres tecnosociales, que ahí fue donde lo relacioné, porque fue para mí el año 2020, esa experiencia en mi adultez, el tema de la tecnología, fue, no sé cómo explicarte con palabras,
Bueno, No sé si un lo que, clic por ahí, justamente, ahí está. ¿sí? Mira, es muy buena tu Nada que ver pregunta, con Paola. ustedes, porque las tecnologías no existían, pero para mí no sé si era por mi condición social o demás. Hoy en día es un auge al que hay que acomodarse. Siento que es transversal la tecnología en la vida de cualquiera, ya sea si estudiás, si no estudiás. En mi casa hace 2 años que es un aula, entonces a eso quise relacionar, cité los autores, pero claro, como decía breve, me mató porque no me podía explayar, entonces fui poco. Claro, cuando yo encuentro ayer que no está la participación, empecé a mirar y había gente que había escrito muchísimo y dije, bueno, tendré que meter todo lo que relacioné, los apuntes que tomé, porque no sabía para dónde disparar, ¿viste? Ya no sabía más hacia qué lado ir, digo, ¿a dónde estoy equivocada? Hoy que te estoy escuchando, bueno, más o menos, me pide, estoy bien, es un solo foro, bueno, ahora voy a rediccionar, lo dictaré, porque me quedé re preocupada con ese no participé. Sí, sí, creo, si no me equivoco, la consigna dice elegir uno, así que podían elegir. Alexia, ¿tenés la mano levantada? Claro, yo iba a aclararle a la compañera que la consigna es clara y dice un invento tecnológico que marcó una de las etapas, la niñez, adolescencia y adultez. Y a partir de ahí, vos veías cómo transformó tu identidad teniendo en cuenta los conceptos de Tomás y Bush. Y bueno, yo había pensado la bicicleta cuando era chiquita, en la adolescencia el celular o la moto, elegí la moto, y en la adultez, bueno, puede ser no sé, el Drive o una notebook. Pero creo que lo que le faltó a la compañera es describir concretamente cuál es el invento tecnológico que marcó un cambio en su identidad o en la construcción de cómo ser socio tecnológico, digamos. Eso me parece que le faltó. Y otra cuestión, cuando uno carga al foro, tiene que chequear bien que haya cargado, porque a veces no hay internet. A mí me ha pasado que he escrito un montón en otros cursos y no había internet, y yo pensé que lo había cargado y después voy a mirar, no lo había cargado y perdí todo lo que había escrito. Entonces por ahí está bueno fijarse cuál es la señal de internet y hacerlo en un Word primero, en la compu, y después copiar y pegarlo en el foro, porque pasa eso. Y cuando vos ya lo publicaste, que ya está guardado, después te mandan un mail. A mí me han mandado un mail donde aparece lo que yo publiqué en el foro, lo que yo comenté en el foro. Nada más, eso nomás. Sí, a ustedes les llega diariamente, ¿sí? Un mensaje con la recapitulación de las participaciones en el foro, entonces ahí pueden chequear también. Si no, tienen que entrar al foro nuevamente, buscar la participación. Gracias, Alexia, por el dato. Si uno tiene una conexión inestable, es bueno incluso escribirlo a mano y después, para no perder las ideas, no perder el texto, por ahí trabajar en un procesador, como decía Alexia, o en un documento de Google, y entonces me van quedando las participaciones, porque son textos propios y quizás los pueda retomar en otras materias, en otros escritos, en otras experiencias. Si quiero hacer una ponencia sobre tecnología, voy a retomar mi anécdota, ¿sí? Entonces también guardar esos textos que es escritura propia y es súper válida. Y después por ahí pegarla en el foro, porque sí, si justo se cortó la conexión, vamos a perder el texto. Gracias, Alexia, por el tip. Es un buen aporte. Bueno, estamos en el último tramo de nuestro encuentro. Sobre la actividad evaluativa que están preguntando, como decía recién, una vez que reciban la devolución. Les cuento, sí, algo que vamos a repasar, que lo publicamos el jueves en el mensaje de apertura de la semana, pero lo vamos a repasar porque es importante. ¿Cómo se aprueba la materia? Ustedes tienen que tener todas las participaciones de las actividades y tienen que tener aprobado el trabajo evaluativo grupal que hicimos la semana pasada. ¿Cómo se aprueba ese trabajo? Ese trabajo tiene que estar aprobado con una calificación de entre 7 y 10 puntos para poder promocionar la materia. Entonces, si yo me saqué entre 7 y 10 puntos e hice todas las actividades, promociono la materia. Puede pasar que presenté el trabajo evaluativo, pero obtuve una calificación de entre 4 y 6 puntos. Voy a aprobar la cursada, pero no voy a promocionar la materia. Voy a tener que rendir el examen final. Esto puede ser por varios motivos, porque no se hayan logrado los objetivos tanto de uso como vinculados a los contenidos. Entonces vamos a volver sobre lo trabajado. La instancia de recuperatorio, la instancia de examen final, para nosotros en la universidad, tiene el sentido de darnos más tiempo para aprender. No es una instancia de castigo, no es una instancia
desvalorice el recorrido que ustedes hacen, sino quizás no tuve tiempo de lograr los aprendizajes en 5 semanas. La verdad es que necesito un poco más porque necesito profundizar la lectura, porque necesito practicar más y volverme más suelto, más suelta en el uso de Drive, en la edición de textos. Bueno, voy a volver en la instancia de examen final y voy a demostrar lo que pude lograr, lo que pude construir en unas semanas más, ¿sí? O en un tiempo más, porque hay diferentes fechas para dar el final. En principio no se preocupen, ¿sí? Si ustedes vienen trabajando bien, vienen leyendo, pudieron trabajar en grupo, seguramente lograron los objetivos, pero vamos a estar atentos este fin de semana a las devoluciones. ¿Qué pasa si no entregué la evaluación? No la pude hacer. Bueno, pero vengo participando. Participé en el foro de presentación, participé en el foro técnico de identidad, ya publiqué el sitio con la recomendación, con la validación según los criterios que estamos trabajando esta semana, pero la verdad que esa semana no pude porque me enfermé, porque tengo muchos problemas en la escuela, tuve un tema familiar, me desbordé y estoy tratando de encaminar para terminar la primera materia. Puede pasar, es una cursada muy intensa, muy intensa. Y yo siempre valoro la decisión, porque entiendo que ustedes tienen su vida familiar, tienen sus trabajos en un contexto dificilísimo entre el año pasado y este. Y realmente querer abrir la puerta a la formación, a la universidad, a seguir creciendo como profesionales de educación, siempre lo celebramos. Y por supuesto, en la medida que podemos también flexibilizamos y contemplamos todas las situaciones. Entonces puede pasar que no hayan entregado la actividad evaluativa. Vamos a rendir el recuperatorio. No pasa nada. El martes 30 vamos a hacer una evaluación un poco sobre el recorrido de la materia, las cuestiones principales de los temas que estuvimos trabajando, y lo vamos a trabajar en este caso en un multiple choice, porque, como les decíamos también, tenemos una cursada muy masiva y tenemos que poder darle esa posibilidad a quienes no pudieron presentarse en la evaluación o no resultaron aprobados, que también es una posibilidad. Entonces, no se preocupen, hasta ahora venimos bien. Si ustedes vienen trabajando, vienen leyendo, vienen haciendo el ejercicio de habitualmente estar en el aula virtual, leerse entre ustedes, haber hecho la evaluación, seguramente vamos a llegar al 30 de marzo en condiciones de terminar y aprobar la materia, ¿sí? Entonces, cualquier duda sobre esta escala de calificaciones de la aprobación de la cursada o de la promoción, la seguimos trabajando en el foro de consultas, no hay ningún problema. Igual fíjense que en el mail que mandamos el jueves pasado está ahí un poco el detalle de cómo es la cuestión de la aprobación, la promoción y la recuperación en caso de no haber aprobado, ¿sí? ¿Algunas otras consultas para este último momento? Te digo alguna que fui leyendo, Javier, que también me viene consultando por WhatsApp. Él dice que está calificado en todos los foros, pero en la pestaña de calificación está sin calificar. ¿Puede suceder eso? Y puede ser, tenemos que revisar, puede haber un tema técnico. Como ayer estuvieron trabajando en el campus, también podría ser una variable que haya pasado algo ahí. Si tenés el participó en los foros, está bien. Siguen trabajando en el campus, eso es lo que estaba yo, Claro. bueno, recién cuando me olvidé Ahí la del- tenemos a Laura trabajando en del el campus. Pero estamos metiendo mano con la mudanza y la duplicación de campus, hay cosas que están Puede pasar que pasando, haya algo que se digamos. haya alterado. Por eso fíjense en el foro la participación de ustedes. Abajo, a la izquierda, tiene que decir participó. ¿Sí? Si se participó ahí, ya se quedan tranquilas, tranquilos de que está acreditada la actividad. ¿Sí? Si no, nos tomamos estos días, yo insisto, reviso los foros todos los días, los voy leyendo, las voy leyendo, vamos mirando cómo va cada uno, qué pudo hacer en relación a la publicación anterior que había aportado, vamos trabajando sobre eso, ¿sí? El martes 30 vemos si a alguien todavía le falta un poquito, bueno, ahí lo conversamos, ¿sí? Pero en María Laura, principio, perdón, hay sí. una pregunta que dice si va a la instancia de recuperación, ¿tiene posibilidad de promocionar la materia? Sí, por supuesto, sí, eso también lo comentamos en el mail que les mandamos el jueves, porque ustedes piensen que si tienen entre 7 y 10, ya brillante, se quedan tranquilos, tranquilas, tenemos la primera materia de la licenciatura adentro, festejamos. Si ustedes aprueban la cursada, se sacan entre un 4 y un 6, ¿sí? Están en condiciones de tener la cursada aprobada, pero tenemos que rendir el final. Bueno, pero previamente ustedes pueden
rendir el recuperatorio para intentar mejorar esa calificación, porque desde el punto de vista nuestro decimos, bueno, por ahí en esa semana no llegó a completar los aprendizajes, no pudo leer, no le encontró la vuelta, ¿sí? Pero por ahí una semanita más se puso el fin de semana, entrenamos, mejoramos esos usos, pudimos profundizar conceptualmente algunas cuestiones. Voy a probar suerte, me voy a volver a probar. Pueden hacer el recuperatorio. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la nota del recuperatorio, esto lo pusimos en el mail que mandamos el jueves, la nota del recuperatorio pisa la nota del parcial. ¿Qué quiere decir? Que si yo me saqué un 4 en el parcial, en la actividad evaluativa, y voy al recuperatorio, en el recuperatorio me saco un 3, me queda desaprobado, o me saco un 6, me voy a final, porque no alcancé la promoción, ¿sí? Es decir, si yo opto por el recuperatorio, me tengo que preparar bien para el recuperatorio porque es la posibilidad de poder mostrar que yo a otro ritmo, pero pude lograr los objetivos que teníamos propuestos para la materia, ¿sí? Pero sí pueden rendir. Sí, quienes no se hayan presentado, quienes no hayan aprobado y quienes quieran mejorar la nota, teniendo en cuenta Eso quería que la aclarar. nota pisa a la original. Puede ser porque la nota no les haya alcanzado o porque ustedes tomen la decisión de intentar mejorarla. En ese caso, si toman la decisión de intentar mejorarla, corren el riesgo de perder la nota anterior que tenían. Este es el caso justo, por ejemplo, de una persona que tenga un 5. Con un 5 no llega a la promoción, pero tiene aprobada la materia, como para rendir final. Entonces, me tiro a dar el recuperatorio. Si me saco un 7, perfecto, promocioné. Si me saco un 3, no aprobé la materia. Yo tomo el riesgo, no es que después vale la mejor nota, vale la última. Recuperatorio, pisa, parcial, siempre. Esto vale para todas las materias porque tiene que sí. ver con el régimen académico, no es solo esta Claro. materia. Es muy importante esto que dice Laura y María Laura porque es válido para todas las materias de la cursada. Ténganlo en cuenta. Bueno, nos quedan unos últimos 5 minutos antes de que nos corte el espacio. No quería dejar de agradecerles por haberse conectado, por haber dedicado este tiempo para poder traer sus inquietudes, para poder participar activamente con sus preguntas, con sus comentarios, con sus aportes, que los tomamos y los llevamos donde corresponde, para poder seguir mejorando, enriqueciendo la propuesta, porque ustedes se van, pero seguramente vienen otros colegas, otras colegas de otras localidades que van a transitar también esta propuesta y queremos que sea la mejor y que sea la mejor habiendo pasado por un proceso de alguna manera participativo, es decir, incluyendo también las voces de quienes están cursando en este momento y de quienes ya cursaron anteriormente. Adriana, Romina. Yo quiero sumarme a tu agradecimiento por las participaciones, por el involucramiento en cada una de las tareas que fueron propuestas a través de consultas, dudas, y agradecerles la participación en estos encuentros que para nosotros son muy importantes, no son todas las semanas, pero cuando suceden son una experiencia de verlos y verlas, conocerlas, que les podamos poner cara, ¿no? Una mirada a los nombres de ustedes y a las participaciones de cada uno de ustedes. Así que un agradecimiento y los invito a seguir y las invito a seguir participando de los encuentros sincrónicos cuando sucedan y los informemos con la debida tiempo de anticipación. Me sumo al agradecimiento a todos y todas las estudiantes de Chacabuco, y bueno, de Villaguay también, Chacabuco que venimos acompañando junto con la profesora. Algo que me parece importante volver a repetir, que ya lo hemos manifestado en los mails, siempre que mandamos un mail aclaramos, es que esta materia es condición, digamos, la aprobación en tiempo y en forma de esta materia, es condición para la continuidad de la carrera. Entonces, quienes estén hasta el 31 en condiciones de continuar, van a recibir, en el caso de Chacabuco y de Ameguino, bueno, que es otra sede que no está hoy conectada en este encuentro, van a recibir el mail para, digamos, para que se puedan inscribir en las materias. Esto es en el caso de Chacabuco, ¿sí? Es importante aclararlo. Y bueno, estamos muy agradecidas con el equipo por la participación, ojalá que
pronto podamos encontrarnos presencialmente cuando pase la pandemia. Ojalá, ojalá, Ujú. ojalá. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, gracias por los saludos. Y bueno, nos seguimos encontrando en el aula virtual en estos últimos días. Y muchos éxitos desde ya en la carrera, en la siguiente materia. Pónganle mucha garra y traten de sostenerlo porque, bueno, es un recorrido importante para todos, para todas, en lo personal y en lo social. Es siempre muy, muy importante que sigamos contando con gente que se quiera formar y que pueda enriquecer el campo de la educación. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.